Buenos días, nosotros somos Alejandra Valenzuela y Carolina Villarroel, somos residentes de Psiquiatría Pediátrica y de Adolescencia de la Universidad de la Frontera y actualmente hicimos esta revisión sobre intervenciones y su evidencia en TDA y TEA, en el contexto del Policlínico de Neurodesarrollo. Un poco de la hoja de ruta, más que nada para mostrar cómo vamos a abordar los temas. Las intervenciones las dividimos en aquellas que son para el trastorno espectro autista y el TDA. El trastorno espectro autista tiene una clasificación que está un poco más objetivada, por lo menos en el contexto nacional e internacional, que se pueden clasificar en conductivistas del desarrollo o naturalistas y aquellas que son mixtas entre los dos estilos. Y el TDA en realidad es, si bien considera algunos elementos de ambos estilos de intervención, no se clasifican de una forma tan como objetivada, ¿sí? Pero sí entremezclan elementos de las dos corrientes. Para comenzar, bueno, actualmente se describe un cambio de paradigma desde un modelo que previamente era más médico o un contexto de rehabilitar a un usuario, pero actualmente ya se habla de un enfoque más integral que considera los derechos y la neurodiversidad. O sea, en esta presentación estamos más centradas en intervenciones no farmacológicas, cuyas principales características es que están mediadas principalmente por los cuidadores y se basan en evidencia, ¿sí? Esto especialmente en población preescolar, ya que uno de los pilares fundamentales que vamos a ver después es que tiene que ser intervenciones tempranas. También toma el concepto de la plasticidad neuronal, en el cual se busca aprovechar esta ventana de oportunidad dentro del desarrollo, ¿cierto? Para principalmente mejorar algunos ámbitos de estas condiciones, principalmente la comunicación social y las funciones ejecutivas. Ahora, el objetivo no es normalizar esta conducta, sino ir reduciendo las barreras de participación y obviamente mejorar la calidad de vida familiar, no solamente enfocado como el usuario como individuo. Comenzando entonces con las intervenciones en el trastorno de espectro autista, hay varios principios que orientan esta intervención. Primero, que sea una intervención lo más temprana posible, cuyos objetivos sean funcionales y significativos, es decir, que se puedan aplicar en la vida diaria del usuario, en el que participe la familia o los cuidadores quienes estén dentro del contacto de la vida diaria del usuario, que sea un trabajo interdisciplinario, una toma de decisiones compartida tanto entre los tratantes como los miembros de la familia, y el enfoque esté en la calidad de vida y la participación, no solamente en reducir los síntomas. Bueno, acá más que nada para graficar este nuevo paradigma que tiene un enfoque evolutivo, si bien también considera elementos conductuales, se busca mezclar con este enfoque más del desarrollo, y no se ve como algo que solamente está presente en la niñez, sino que va a estar a lo largo de todo el ciclo vital. También hay que considerar que actualmente tenemos lineamientos bajo el concepto de la ley, ¿cierto? Con el lanzamiento de la ley TEA, que muestra estas directrices que enfatizan la importancia de la detección temprana y el apoyo continuo, tanto en salud como en la educación. Y también considera el concepto de neurodiversidad, ya que existe una tendencia a conciliar las intervenciones conductuales con este concepto de neurodiversidad y se prioriza la calidad de vida y autonomía sobre intentar normalizar o incluirlos como a un esquema o estilo de vida más eh, común, ¿cierto? El autor Sandbach propone una clasificación que agrupa las intervenciones para niños con TEA en distintas categorías, ¿sí? Primero los abordajes conductuales y el desarrollo, aquellas que son mixtas o intervenciones naturalistas conductuales, ¿cierto? Que mezclan las dos corrientes previas. Y además menciona la corriente Teach, intervenciones basadas en aspectos sensoriales, intervenciones con asistencias de animales e intervenciones basadas en la tecnología. Y nosotros, como habíamos dicho al inicio de la presentación, vamos a abordarlo más como conductuales del desarrollo y las demás las incluimos un poco en las mixtas, ya que esto aparece en los lineamientos de las orientaciones técnicas del Ministerio de Salud, ¿sí? Que lo grafica un poco más en este cuadrito que aparece en la guía. ¿Sí? Comenzando entonces ahora sí con las intervenciones conductuales, estos están basados en los modelos del comportamiento, cuyo principal objetivo es enseñar habilidades que son funcionales y comportamientos adaptativos mediante técnicas que son más estructuradas. Este modelo es el que tiene mayor evidencia y es el más utilizado a nivel internacional, principalmente en el trastorno espectro autista. Este modelo
como dice el nombre, ¿cierto? Tiene su origen en el conductismo clásico, principalmente desde el conductismo operacional de Skinner, pero el autor Lovas es quien crea un modelo basado en esta corriente, ¿cierto? Em, el cual, como vemos al recuadro de la derecha, tiene como tres aspectos que son como claves dentro de las intervenciones que él propone a finales de los 80. Primero es que tiene que ser un ambiente altamente controlado, es decir, que está siendo liderado por el terapeuta o quien interviene, en este caso sería como el adulto. Además, se proponen ensayos que son discretos, es decir, va como enseñando técnicas las cuales van siendo aprendidas por el niño y em, ante el logro o la equivocación se van dejando como distintos incentivos, tanto positivos como negativos. Y además, el concepto de directividad, que es el adulto quien está a cargo y quien va dirigiendo las intervenciones, ¿sí? Y esto en un espacio que está básicamente aislado, ¿sí? Em, Ahora, esta metodología luego se adaptó, ¿sí? Se utilizaron estos principios, pero se adaptaron ya que tuvo muchas críticas en su tiempo, principalmente por el tema del refuerzo negativo como un castigo. Entonces se crea esta variante, que es la metodología ABI, o por sus siglas en inglés, la intervención comportamental intensiva temprana, ¿sí? La cual es una variante, pero que aplica estos principios, pero de forma más temprana, es decir, de 0 a 6 años, y de forma muy intensiva, considerando entre 20 a 40 horas semanales. El método de enseñanza que utiliza es la subdivisión de conductas complejas en pequeños pasos. Entonces se considera que es un análisis de tareas que va realizando el usuario. Y estas técnicas que se van aplicando o aprendiendo se van utilizando de forma sistémica, o sea, se utiliza como la repetición, ¿cierto? Y el refuerzo positivo. Entonces, de esta forma se va consolidando el aprendizaje em, y eh, se supone que así el usuario va a repetir la conducta aprendida, ¿sí? Esta es la que tiene como un mayor nivel de evidencia. Entonces, revisando revisiones sistémicas y metaanálisis, principalmente entre el año 2023 y 2025, podemos ver que hay principalmente evidencia internacional, pero que a veces falta un poco más de evidencia nacional, a pesar de que sí hay revisiones. En la evidencia internacional podemos ver que se puede confirmar que esta corriente es superior a la atención habitual, o sea, una que no sea tan estructurada u objetivada, y las principales mejoras están en las habilidades sociales, comunicativas, principalmente el lenguaje receptivo, y también se ve un cambio en las funciones cognitivas y de la conducta adaptativa. Lo que más se objetiva son estos aumentos significativos en el coeficiente intelectual. Y también se ha demostrado que una mayor dosis e intensidad se asoció con mejores resultados adaptativos. Entonces, esto en el fondo explica por qué la metodología es tan como dice el nombre, intensiva, frecuente y repetida en el tiempo, y aquí obviamente están involucrados los cuidadores. Ahora, dentro de la evidencia nacional, hay una revisión del 2025, que fue una revisión de alcance, que muestra que la evidencia que ha sido generada en Chile es escasa y que no tiene una buena calidad metodológica como para ser concluyente. Por lo tanto, aquí uno siempre se basa como, o las intervenciones están eh, como basadas en la evidencia más internacional, ¿sí? Pero sí se destacan algunos proyectos o investigaciones específicas que sí han demostrado buenos resultados. Por ejemplo, el programa PIKI, que se aplicó en 2023, fue un estudio universitario realizado en Santiago que buscó tratar la selectividad alimentaria. Esta se basa principalmente en los principios conductuales y el principal resultado fue que logró un 100% de éxito en la aceptación de nuevos alimentos de los usuarios que estaban participando. Entonces, acá las técnicas que se utilizaron fueron la sensibilización sistemática y el reforzamiento positivo, o sea, que los niños se iban acercando de forma progresiva a los alimentos, primero viéndolos, después oliéndolos, después incluso besándolos, sintiendo el sabor, y luego ya iban probando los alimentos. Y el refuerzo positivo era, por ejemplo, que cada vez que agregaban un alimento nuevo, dejaban un poco del alimento anterior que ya había sido tolerado. El programa PIBI o de intervención basado en imágenes demostró resultados principalmente en el área de la flexibilidad cognitiva y de la anticipación, ¿sí? Esto
como dice el nombre, también el método es utilizar imágenes que van anticipando al usuario. ¿Sí? Esos dos fueron aplicados en población chilena. Ahora, este otro metaanálisis, que bueno, fue una revisión sistemática de metaanálisis y de otras revisiones sistémicas del año 2023, nos concluye algunos conceptos claves sobre estas intervenciones conductuales. Primero, que las intervenciones cognitivo-conductuales pueden ser útiles para reducir síntomas de ansiedad, principalmente en niños TEA con alto funcionamiento, que estas intervenciones conductuales intensivas, ¿sí? Que tienen que cumplir la característica de ser frecuentes, tanto desde la atención temprana, parecen ser efectivas en la mejora de la comunicación y habilidades de la vida diaria, lo que redunda en mejores niveles de autonomía en los niños y mejoras en la inteligencia, competencia social y conductas adaptativas. Los programas de intervención con técnicas conductuales pueden mejorar la comprensión lingüística y la relación con los progenitores. Las intervenciones de más de 12 sesiones pueden mostrar un efecto mucho mayor a una menor cantidad de sesiones. El incorporar a la familia en la intervención reporta un tamaño de efecto mayor y con un mantenimiento de seguimiento, las intervenciones familiares analizadas son útiles para el manejo de comportamientos inapropiados y el empleo de PECs como un sistema de apoyo en el aprendizaje de la comunicación puede ser útil para adquirir habilidades comunicativas. Entonces, esto en el fondo como que resume un poco de cómo es todo la estrategia de intervención en lo conductual y que sí como obtiene los resultados esperados que se proponen como los objetivos. ¿Sí? Ahora pasando un poco a las intervenciones del desarrollo o naturalistas. ¿Sí, Carolina? Sí. Eh, entonces, em, como para continuar en este constructo que había explicado Alejandra, que se hizo como esta corriente de que pasamos de lo más conductista a esto del desarrollo y luego se hace como una intervención mixta. em, Aquí lo principal y lo que se trató de hacer es que el aprendizaje ocurriera a través de la interacción social, pero espontánea del niño, siguiendo entonces los intereses de este en unos ambientes cotidianos, ya sea del juego, la casa, el colegio. Y esto se basa en la teoría del constructivismo social y la psicología del desarrollo. Entonces, los cuatro ejes principales de esto es el control compartido y seguimiento del liderazgo del niño, refuerzos naturales, la validez ecológica y que estén presentes los intercambios afectivos. Acá en estas diapositivas se resumen en realidad las cuatro intervenciones naturalistas como más principales y las que encontramos que tienen como en realidad un poco más de evidencia, aunque si se fijan en la parte de abajo, la mayoría son de evidencia moderada a baja. Ninguna, digamos, ya sea por los sesgos de los estudios o por la calidad y el tipo de estudio, no alcanzan a tener una evidencia más grande que esta. El primero es el DIR o Floor Time, que es el juego, en realidad terapia de juego en el suelo, y se basa en entender el perfil sensorial único del niño y su nivel de desarrollo para construir círculos de comunicación a través del suelo, eh, y se basa en realidad en este juego espontáneo con el adulto y el niño. Y la evidencia es una evidencia emergente o baja. Lo que destaca esta terapia es por mejorar la interacción social, pero los estudios, como les mencionaba, a menudo carecen de grupos de control que sean más rigurosos. El otro es el ESSER, que en realidad es como un marco integral que lo que prioriza es la comunicación social y está basado en la comunicación social, la regulación emocional y el apoyo transversal. Entonces, en realidad lo que se enfoca a esto es en la funcionalidad en el mundo real del niño. Y la evidencia del ESERT es moderada, sólida y es ampliamente utilizado en contextos educativos y está recomendado en guías como la NICE en el 2021 porque ayuda a la regulación del niño o niña. La otra intervención es el FPI, que es la intervención breve y dirigida que utiliza el juego para enseñar habilidades de atención conjunta y compromiso. En este caso, la evidencia es moderada y se reconoce su utilidad como componente, pero dentro de programas más amplios. Y la última es el DIP, que se enfoca en la inteligencia dinámica, es decir, la capacidad de ser flexible y adaptarse a cambios sociales. Entrena a los padres para que actúen como guías
creando oportunidades para que el niño piense de forma compartida. El nivel de evidencia de esto es bajo emergente y hay menos ensayos clínicos aleatorizados en comparación con los modelos más conductuales que tenían una evidencia mucho más sólida. Para pasar al tema como más fundamental dentro de las intervenciones actuales en TEA, son las intervenciones conductuales del desarrollo naturalista, que en el fondo combinan estas dos intervenciones que vimos previamente, combinan los principios de ABA, que explicó Alejandra, con los enfoques del desarrollo, y la idea de esto es que se realizan en entornos naturales, en los juegos, en las rutinas del niño, y que sean fácilmente seguidas por él. Ujú. Ay, entonces, ¿qué dice la evidencia sobre las intervenciones del desarrollo basadas en la naturaleza y la conducta, que generan efectos positivos en la comunicación y el lenguaje, que hay efectos positivos en la cognición, efectos positivos en la conducta adaptativa y resultados mixtos en la sintomatología global y las conductas repetitivas? El primero que vamos a hablar es el modelo más conocido, que es el Denver. em, es el modelo de inicio temprano, digamos, modelo Denver de inicio temprano, y está diseñado para niños o niñas de 12 a 60 meses. Y el objetivo de este modelo es fomentar el desarrollo del lenguaje, la cognición, las habilidades socioemocionales a través de rutinas de compromiso conjunto. Entonces combinan, como habíamos dicho, esta estructura más conductual con el enfoque relacional basado en el afecto, en el intercambio afectivo, y las mejoras cognitivas se ven significativamente en el lenguaje y en el coeficiente intelectual. Dentro de este modelo, el nivel de evidencia que tenemos es alto y es uno de los modelos más validados en la actualidad. El siguiente es el Jasper. Como acá podemos ver, tiene cuatro, digamos, se centra, digamos, en cuatro cosas principales, que son en realidad las dificultades que principalmente se muestran en los niños que tienen la condición del espectro autista, que en realidad lo que trabaja principalmente son las áreas como prelingüísticas. Entonces, se centra en trabajar la atención conjunta, como vemos, el juego simbólico, el compromiso y la regulación emocional. Entonces, en realidad es altamente efectivo el Jasper en niños que tienen un poco lenguaje, digamos, porque trabaja, como le había dicho, en las fases prelingüísticas, y lo que utiliza son estrategias ambientales para mantener al niño regulado y comprometido socialmente. Y el nivel de evidencia de Jasper también es un nivel de evidencia alto. El proyecto Impact, en realidad esto está mucho más dirigido a los cuidadores, a los padres, donde les enseñan técnicas de estas intervenciones del desarrollo basadas en la naturaleza y la conducta, para que los cuidadores integren en las rutinas diarias del niño, por ejemplo, en los baños, la comida, el juego, maximizando las horas de intervención que recibe este. En el fondo de lo que se trata es que, o la idea fue que todos los entrenamientos que se hicieran, ya sea por un profesional, se pudieran replicar de alguna forma por los padres, obviamente a su nivel, para que la terapia siguiera, digamos, durante el transcurso del niño en su hogar y en sus labores habituales. Y es muy valorado por su costo-efectividad, digamos, sobre todo en los centros o lugares donde no hay posibilidad de tener una terapia intensiva y no hay posibilidad de tener los profesionales. Y la idea, y que es bastante valorado porque empodera mucho a la familia y así la psicoeduca en todo lo que el niño o niña necesita. Y el nivel de evidencia del proyecto Impact es muy alto, o sea, perdón, es alto. El otro es el PRT. En este caso, lo que se habla es que se centra no en las dificultades o en lo que le puede como costar o faltar al niño, sino que se centra para todos de una forma lineal en las áreas fundamentales o pivotales, como se llama, que en realidad es como la motivación intrínseca, la iniciación social y esta reciprocidad social también.
Entonces, si estas áreas mejoran, la teoría es que todas las áreas que derivan de estas van a mejorar también directamente. El nivel de evidencia es alto y es muy recomendado para aumentar la motivación y las iniciaciones sociales espontáneas. Este lo quise poner acá, aunque en realidad no está como dentro de las intervenciones del desarrollo naturalista, sino que en realidad de cada modelo que vimos se puede ocupar este sistema aumentativo y alternativo de comunicación, como que lo podemos agregar para que se potencien los otros modelos. Entonces la idea es usar herramientas, pueden ser pictogramas, PECs, hasta dispositivos de alta tecnología con voz, para apoyar o reemplazar el habla. Entonces, la idea también que esto pueda como ayudar o beneficiar a los niños que tienen un habla mínima y para poder desarrollar, para potenciar el desarrollo del lenguaje. Eh, Muchas veces se decía que estos sistemas aumentativos podrían frenar al niño en el desarrollo del lenguaje más que potenciarlo, pero la evidencia ha dicho todo lo contrario, que los niños en realidad demuestran que esto integrado con las intervenciones de NBID, o sea, NDBI, potencia el lenguaje oral y no lo inhibe. Esto que en realidad es como más general y es parecido al proyecto Impact, pero en realidad es como menos estructurado en el fondo, que son en general las intervenciones mediadas por padres que mencionan los estudios. En realidad, los estudios en estas intervenciones mediadas por padres que son, digamos, bien variadas, el nivel de evidencia es moderado o bajo y en realidad lo que benefician es la interacción del padre-hijo por el tiempo también que se dedican a mejorar su, digamos, su contacto y su lenguaje, la comunicación social, y eso es lo que demuestran varios estudios, pero el efecto no es uniforme y depende en realidad de la fidelidad, el entrenamiento y el apoyo profesional que se le dé a los padres. El TEACH es importante mencionarlo, aunque es mucho más ocupado, digamos, esto está dirigido como al trabajo de aula. em, y también es una mezcla entre lo que habíamos dicho, entre la conducta y el desarrollo naturalista. Está un enfoque desarrollado en la década de los 70. El pilar fundamental es una enseñanza estructurada y que tiene como componentes la organización física, las agendas visuales, el sistema de trabajo y la estructura visual. Todo esto centrado a nivel educacional. Entonces, el impacto del nivel de evidencia de esto es una evidencia alta. La idea es que mejora la eficacia y la autonomía funcional, reduce la ansiedad y tiene también un efecto en el manejo de las conductas desafiantes mediante la transición exitosa entre actividades. El perfil de eficacia del TIT es superior en el desarrollo de habilidades de la vida diaria y funcionamiento adaptativo comparado con los modelos que son puramente conductuales en entornos escolares. Esta imagen tomada de un paper la quisimos colocar porque en realidad acá divide en las etapas etarias de los niños que con TEA, que en realidad obviamente la idea es que durante todo el ciclo vital se estén promoviendo estas intervenciones, pero aquí podemos ver cómo el gráfico nos va mostrando que en la edad preescolar el círculo más grande y lo ideal sería que la familia tuviera la mayor, digamos, responsabilidad en las intervenciones y qué es lo que tiene el mayor impacto. Y vemos a través de los años, entre los 6 y los 11 y después de la adolescencia, cómo va aumentando la parte educativa y la comunidad en la importancia de las intervenciones de estos niños. Y luego ya sobre los 18 años y en la adultez, el que tiene mayor peso es la comunidad. Abajo de cada circulito vemos todas las opciones de intervenciones que pueden haber, ya sea para las familias, los niños, y también si vemos, hay muchas más intervenciones en la edad temprana, en lo preescolar, y que se van disminuyendo a medida que el niño va creciendo, la posibilidad de intervenir. Esto es como lo último que en realidad igual cuenta como una intervención, por eso lo quisimos agregar. En todas las guías son enfáticos en decir que no se deben usar en síntomas nucleares del TEA, sí en síntomas asociados o comorbilidades.
Sí está aprobado por la FDA su uso de antipsicóticos en irritabilidad, y la mejor evidencia está para la risperidona y el aripiprazol. Sí, la última guía, la NICE del 2025, menciona que antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico, la idea es buscar y tratar factores desencadenantes o mantenedores. Por ejemplo, algún cambio de rutina, alguna enfermedad del niño autista que en realidad no se pueda como detectar y empiece con esta irritabilidad. Entonces hay que agotar eso primero antes de iniciar cualquier terapia farmacológica. Ahora, hablando un poco sobre el trastorno de déficit atencional e hiperactividad, acá, como mencionábamos al inicio, no están clasificadas de una forma tan como estructurada, ¿cierto? Como se menciona en las guías sobre intervenciones en TEA, sino más bien están, por decirlo así, un poco más integradas o mezcladas. Nuevamente, algunos principios que orientan esta intervención. Lo primero, y que también tienen en común con intervenciones en TEA, es que estas son multimodales. Las decisiones siempre van a ser individualizadas a las necesidades del usuario, pero también tiene que considerar las preferencias, ¿cierto? Em, el acceso y la comorbilidad del usuario. Nuevamente también tiene que estar orientado hacia la funcionalidad y se tiene que coordinar entre la familia o los cuidadores principales, la escuela y el equipo tratante. Actualmente hay una tendencia que desplaza estas intervenciones hacia un enfoque mucho más sistémico y con este concepto que es más nuevo, del estilo de vida, ¿sí? Entonces, además de estas intervenciones que son más bien como con un equipo de terapeutas interventores, también se les da la importancia a actividades de la vida diaria que pueden hacer como en su entorno más cotidiano, ¿cierto? Como el ejercicio físico, medidas de higiene del sueño y también farmacología, que hoy en día se habla de una farmacología de precisión, ¿sí? Según las necesidades que se identifican en el usuario, sobre todas estas intervenciones que son un enfoque un poco más conductual. ¿Sí? Entonces, un par de palabras sobre estas intervenciones farmacológicas. Lo primero es que los psicoestimulantes, ¿sí? El metilfenidato, dexanfetamina, lisdexanfetamina, son los tratamientos que tienen mayor evidencia, considerando lo farmacológico y lo no farmacológico, para los síntomas nucleares del TDA. ¿Sí? En las guías recientes las sitúan como primera línea en niños mayores de 5 o 6 años en realidad, en adolescentes y adultos. Y también están aquellos fármacos que no son psicoestimulantes como la tomoxetina, guanfacina y clonidina, pero que se van evaluando de forma dirigida según necesidades del usuario. ¿Sí? Lo principal es que estas son opciones no estimulantes, por lo tanto hay que considerarlas si es que el usuario presenta una reacción muy adversa al uso de psicoestimulantes o los de la primera línea. Como podemos ver acá, los niveles de evidencia, principalmente en psicoestimulantes, es alta. Por lo tanto, por eso tiene más peso en que son primera línea. ¿Sí? Los demás tienen un nivel de evidencia moderada alta o simplemente moderada. ¿Sí? Pasando ya a aquellas intervenciones que son no farmacológicas, tenemos las intervenciones parentales y familiares. La principal es el entrenamiento parental o familiar, el cual se trabaja un manejo conductual basado en el refuerzo positivo, en estructurar rutinas y que hayan respuestas que sean consistentes en el hogar y también en bueno, que eso también debería estar replicado en los otros espacios donde se desenvuelve el niño, como por ejemplo el entorno escolar. ¿Sí? La mayor evidencia está en preescolares y en los casos que son principalmente como con conductas oposicionistas. ¿Sí? Y acá lo que muestra es que hay una mejora en la interacción y en el manejo cotidiano más que los síntomas nucleares. Entonces, por eso esto es como una especie de coadyuvante, ¿sí? O sea, siempre los síntomas nucleares se recomienda más el tratamiento farmacológico, pero aún así estas intervenciones también tienen una evidencia de nivel más moderado, ¿sí? La psicoeducación familiar, que es la entrega de información a los cuidadores, tanto de esta condición como su tratamiento, también está dentro de los principales pilares dentro de las guías actuales, ¿sí? Y también muestra evidencia sobre la adherencia a los tratamientos, las intervenciones, si bien no es como una terapia como tal.
La terapia conductual o de manejo de contingencias son aquellas intervenciones que se basan en aquellos principios de aprendizaje que aumentan las conductas deseadas y disminuyen aquellas conductas más problemáticas. Tiene un enfoque mucho más, como dice el nombre, conductual. ¿Sí? La evidencia es de nivel moderado, principalmente en niños y adolescentes, y es muy útil cuando hay problemas de conductas, desorganización y dificultades en casa o escuela. Algunas de estas estrategias de manejo de contingencias son el refuerzo, la economía de fichas, el control de antecedentes y consecuencias, el Daily Report Card y objetivos observables que colocamos una pequeña definición en la siguiente diapositiva como una ayuda a memoria. Pero los nombres igual son como bien evidentes. Por ejemplo, la terapia de refuerzo se basa principalmente en esto, el modelo conductual, ¿sí? Es un aprendizaje donde la entrega de un estímulo positivo o la retirada de un estímulo aversivo o negativo eh, que se realice después de una conducta va a aumentar la probabilidad de que esta conducta se vaya a repetir en el futuro. La economía de fichas em, es aquel donde el niño recibe reforzadores simbólicos, que puede ser lo que a uno se le ocurra, ¿cierto? Pueden ser fichas, como dice el nombre, o stickers, por ejemplo, como una especie de pequeño premio, ¿sí? Que se entregan ante conductas que estén predefinidas, ¿sí? Que sean como metas. Entonces, estos puntos se pueden ir acumulando y luego se pueden canjear por reforzadores de mayor valor, que eso también se puede consensuar con el niño. El control de antecedentes y consecuencias también se basa en este modelo ABC, en el que se controlan antecedentes, se modifica el entorno y así de esta forma se previene o se facilita que ocurra una conducta. ¿Sí? El control de consecuencias va a manejar lo que ocurre después para fortalecer o extinguir la respuesta. El Daily Report Card es una estrategia que se utiliza más en conjunto entre el entorno educativo y el entorno familiar, donde el docente va evaluando ciertas conductas, ¿cierto? O metas dentro de lo conductual de forma diaria en el estudiante y luego este informe se envía a los padres y los padres son quienes dan una consecuencia en casa, ¿sí? Son tanto como refuerzos positivos como negativos, siguiendo un poco la lógica de las anteriores. Y los objetivos observables son aquellas metas terapéuticas que se describen como acciones externas y que se pueden cuantificar, ¿sí? Por ejemplo, el niño va a pedir agua utilizando un pictograma y se evitan términos que sean subjetivos o internos, ¿sí? Por ejemplo, el niño querrá comunicarse, o sea, la meta tiene que estar en un lenguaje claro y entendible por el niño y por quienes están en su entorno, ¿sí? Entonces, de esta forma se permite ir midiendo de forma objetiva el progreso y el logro de estos objetivos, ¿sí? Todas estas estrategias tienen un nivel de evidencia que es más bien moderada. Intervenciones dentro del ámbito escolar y psicopedagógicas, la intervención escolar individualizada, que se basa en ajustes académicos, conductuales y ambientales dentro del aula. Y acá las guías nos muestran que se debe mostrar parte del plan del tratamiento en el fondo al equipo educacional, ¿sí? Y esto beneficia el funcionamiento académico, de organización y de conducta en el contexto real. La formación del profesorado es casi como una psicoeducación, ¿cierto? Entregar información a docentes y técnicas de manejo conductual. Esto va a ser totalmente útil para el manejo y también para la adherencia, ¿cierto? Y mantener estas conductas como a lo largo del año escolar, por decirlo así. El informe diario o apoyo organizacional son sistemas de retroalimentación diaria y entrenamiento basadas en la organización, ¿sí? Y esto también como que se describe dentro de las guías que es un apoyo muy útil dentro de estas intervenciones en el aula. Todas estas intervenciones tienen un nivel moderado de evidencia. Intervenciones ya más cognitivo-conductuales o de entrenamiento en habilidades, tenemos la terapia cognitivo-conductual, la adaptada a TDA, eh, aquella que es para la versión para adolescentes, y el entrenamiento en planificación, tareas, deberes y materiales. Acá, bueno, todas siguen el mismo concepto de esta terapia cognitivo-conductual.